Vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a mirarnos en ellas. ¿Qué ve usted ahí, hermana? Si usted se está mirando en su Biblia, ¿qué ve? Ve una Biblia. Si tú te miras en la Biblia, ¿qué ves? Yo veo si yo miro la Biblia, aparentemente veo un libro común y corriente, pero dentro de ella está el tesoro de la vida eterna. Bueno, entonces vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, te alabamos, te bendecimos, oh Dios. Te damos gloria, te damos honra, te damos gracias, Señor. En esta preciosa mañana, Señor, te damos gracias por un día más de vida, Señor, que usted nos permite, oh Dios, ver su creación, Señor, y disfrutar, Señor, de sus maravillas. Le damos gracias, oh Dios, porque por su misericordia, Señor, usted nos ha permitido reunirnos en este lugar, Señor, con un mismo sentir, oh Dios, como lo es el de alabarte, el de glorificarte, el de darte a ti honra y gloria, Señor. Pero también nos hemos reunido, Señor, para cantarte a ti cánticos de alabanza y adoración, oh Dios, y también, oh Dios, para recibir de tu palabra, Señor, el alimento para nuestro espíritu, Señor. Ahora, Señor, permítenos, Señor, vernos a la luz de tu palabra, Señor. Vernos a la luz de tu palabra, Señor, y ver en nosotros, Señor, todo aquello que a ti no te agrada, Señor. Que nos pongamos delante de tu palabra, oh Dios, y podamos ver todo aquello, Señor, que debemos apartar de nuestra vida, Señor. Que a la luz de tu palabra, Señor, nos veamos como ese pecador, Señor, con la necesidad de tu presencia. Que nos veamos a la luz de tu palabra, Señor, como ese hombre, como esa mujer, Señor, que necesitamos ser limpios, Señor, ser lavados por la sangre preciosa de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Que a la luz de tu palabra, Señor, miremos todo aquello, oh Dios, que a ti no te agrada, Señor. Que a la luz de tu palabra, Señor, descubramos, oh Dios, cuál es el propósito tuyo en nuestras vidas, Señor. Y que vivamos, Señor, alineados de acuerdo a tu voluntad, Señor. Que vivamos alineados, Señor, de acuerdo a tu propósito, Señor. Que vivamos alineados, oh Dios, de acuerdo al Evangelio de Cristo Jesús. Padre, te damos gracias, oh Dios, te alabamos y te bendecimos, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, capítulo 28. Deuteronomio, capítulo 28. ¿Ya lo tienen? Dice así la preciosa palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción de su Santo Espíritu. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Amén. Vemos cómo la palabra de Dios dice, acontecerá que si oyeres, pero dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová. ¿Cuántos están oyendo atentamente la voz de Jehová en esta mañana? Esa es la primera condición, oír atentamente la voz de nuestro Dios. Pero la segunda condición es para guardar. Hay que guardar la palabra de Dios, ¿dónde? En nuestros corazones. ¿Estamos dispuestos hoy a guardar la palabra de Dios en nuestros corazones? Y lo tercero, y poner por obra todos sus mandamientos que el Señor tiene escrito en medio de su santa y poderosa palabra. ¿Esto qué nos va a garantizar? El oír, el guardar y poner por obra la palabra de Dios,
dice que nuestro Dios nos exaltará sobre todas las naciones de la tierra, es decir, nuestro Dios nos bendecirá, nuestro Dios nos pondrá en lugares altos, nuestro Dios estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Pero dice que acontecerá todo esto si oímos atentamente la voz de nuestro Dios y guardamos su palabra y la ponemos por obra. Amén. Si miramos nuestra vida a la luz de la palabra de Dios, ¿cómo nos encontramos hoy? Si tomamos la palabra de Dios como si fuese un espejo delante de nosotros, ¿qué vemos hoy? ¿Vemos un rostro hermoso o vemos un rostro sucio, donde tenemos en un ojo pajas que quitar y tenemos en el otro ojo una viga también que quitar? Vemos que tenemos el cabello totalmente desarreglado, lleno de sucios. Nuestra cara de igual manera necesita ser lavada, necesita ser limpiada. O simplemente hacemos como el necio que se mira al espejo y luego da la vuelta y se olvida qué miró en ese espejo. O nos miramos conscientemente a la luz de la palabra y descubrimos que somos pecadores. O nos miramos a la luz de la palabra y descubrimos que hay necesidad de nosotros, de Cristo Jesús. Nos miramos a través de la palabra y vemos que necesitamos ser limpiados con la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo. O sencillamente somos de esos cristianos que solamente somos oidores de la palabra de Dios, mas no la guardamos y por ende tampoco la ponemos por obra en nuestras vidas. ¿Qué tipo de cristianos somos hoy? ¿Cristianos solamente oidores? ¿O somos cristianos que oímos y guardamos la palabra y somos hacedores de la palabra? Les dejo esa inquietud en sus corazones. ¿Qué clase de cristianos somos hoy? Vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo 3. Santiago capítulo 1, del 19 al 25. Dice la preciosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción de su Santo Espíritu. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Amén. Este será bienaventurado en lo que hace. Miramos allá en el libro de Deuteronomio 3 elementos, como lo son el oír,
atentamente la voz de Dios, guardar su palabra, sus leyes, sus mandamientos, sus estatutos, y por último ser hacedores de la palabra de Dios. Y aquí Santiago nos recuerda en el Nuevo Testamento, porque Deuteronomio pertenece ¿a qué? Al Antiguo. Pero acá en el Nuevo Testamento Santiago nos recuerda nuevamente que no basta sencillamente con ser oidor de la palabra, sino que también debo ser hacedor, es decir, guardar la palabra en lo más profundo de mi ser y vivir acorde a la palabra de Dios. De nada nos sirve a nosotros como cristianos, como creyentes, sencillamente escuchar y escuchar y escuchar y escuchar palabra de Dios en cada una de las predicaciones a las que asistimos o escuchamos predicaciones, y luego al tiempo se nos olvidan dichas predicaciones y seguimos viviendo de la misma manera como siempre se ha vivido. Pero aquí Santiago nos invita a que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Porque dice que si nos miramos a un espejo y luego se nos olvida quiénes somos, no hay ninguna ganancia en esto. Pero si yo me miro a la luz de la palabra de Dios y persevero en alcanzar el rostro que Cristo desea ver en mí, persevero en alcanzar cómo Dios quiere perfeccionar mi vida, si yo persevero en alcanzar esa estatura de Cristo Jesús en mi vida, entonces, ahí y solamente entonces, seré un verdadero cristiano. Amén. Aquí Santiago, a pesar de que la epístola de Santiago es cortica, nos deja una enseñanza muy profunda. Y esta es la enseñanza que Cristo Jesús quiere para nosotros. Que no seamos simplemente oidores de la palabra de Dios, porque nos convertimos entonces ¿en qué? En oidores olvidadizos. Y lo que Cristo Jesús y el Padre desea de nosotros es que seamos oidores, pero también hacedores de la palabra. Vemos en la naturaleza que hay árboles que se siembran y uno los ve que van creciendo hermosos, muy bonitos, y siguen creciendo con esa misma hermosura. Pero llega el tiempo de la cosecha y en este árbol no encontramos frutos. Pasa una temporada y no dio frutos. Una segunda temporada y no dio frutos. Y esta no es la vida del creyente, esta no debe ser la vida de un verdadero cristiano. El verdadero cristiano debe dar frutos. Y para dar buenos frutos, y para dar frutos en abundancia, debemos vivir acorde a la palabra de Dios. Debemos permitir de que la palabra de Dios obre en nosotros, y nosotros permitir que esta palabra nos vaya limpiando, nos vaya lavando y nos vaya haciendo poco a poco semejantes a Cristo Jesús. Amén. ¿Qué sucede cuando ese árbol crece hermoso, frondoso y no da frutos? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que es cortado. ¿Será que tú y yo vamos a esperar de que Cristo Jesús nos corte? Vamos a esperar que Cristo Jesús tenga la misma acción que tuvo con aquella higuera que no dio frutos. Vamos a esperar que Cristo Jesús nos diga a nosotros en el tiempo venidero: apartaos de mí, hacedores de maldad. O nos vamos a disponer a partir de ahora
a partir de este momento, a vivir acorde a la palabra de Dios. ¿Cuántos están dispuestos a poner por obra la palabra de Dios? Amén. Vemos en la naturaleza muchos ejemplos. El campesino que siembra el maíz sabe que este maíz a los 3 meses va a dar frutos. Pero luego que este maíz dio frutos, este era el pequeño árbol, enseguida es cortado, porque su naturaleza es dar una sola cosecha. Ya de ahí no sirve para más. Pero vemos de que si sembramos un coco, esta semilla de coco, tarda alrededor de 6 meses para germinar su primera ramita, su primera hojita, Pero luego tarda 3 años para dar su primera cosecha. Pero este árbol de coco, cuando da su primera cosecha, esta primera cosecha no tiene fin. El coco es un árbol que después de 3 años empiezan a salir sus frutos, y frutos en abundancia. Este no tiene que esperar que sea febrero, que sea mayo, que sea junio, que sea noviembre. Después que da su primer fruto, de ahí en adelante, no deja de echar frutos. Y así debe ser la vida del creyente. Vivir un proceso de transformación en Cristo Jesús, pero luego de este proceso de transformación, en que Cristo lo ha hecho una nueva criatura, de allí en adelante este cristiano debe dar frutos en abundancia. Cuando permitimos de que la sangre de Cristo Jesús nos limpie, nos lave, nos purifique y nos santifique, no dejaremos de dar frutos en nuestra vida como creyentes, como cristianos. Amén. Si miramos la palabra de Dios, vamos a encontrar de que esta palabra de Dios que fue escrita hace muchos años sigue siendo la misma hoy y seguirá siendo la misma mañana y por los siglos de los siglos. Vamos allí mismo en Santiago, ahora sí, al capítulo 3. Los versículos del 13 al 18. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Mire cómo dice este versículo número 13. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre la buena conducta por sus obras en sabia mansedumbre. Es decir, yo debo mostrar una buena conducta de acuerdo a mis obras en sabia mansedumbre. Pero yo no me puedo llamar cristiano si mis obras dicen lo contrario. No me puedo llamar como un seguidor de Cristo Jesús si mis obras son obras de maldad. Y continúa diciendo la palabra de Dios: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz.
Significa esto, amados hermanos, que debemos mirarnos al espejo de la palabra de Dios y mirar si estas cosas que nos está mostrando la palabra de Dios aún están en nosotros. Porque dice claramente: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Significa que no estamos viviendo de acuerdo a la luz de la palabra de Dios. Y si estas cosas aún están en nosotros, debemos buscar la manera de que Cristo Jesús las aparte de nuestras vidas. Y que la palabra de Dios pueda entonces ser guardada y podamos vivir acorde a ella. Es decir, poner la palabra de Dios por obra en nuestras vidas. ¿Será que yo puedo hacer cumplir lo que dice el versículo número 13? Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. La palabra, cuando nos habla de sabia mansedumbre, significa aquello que Cristo Jesús nos enseñó, que debemos ser como. Debemos tener amor por el prójimo, pero debemos ser mansos y humildes de corazón. Amén. Entonces, ¿dónde está nuestra mansedumbre? Esa mansedumbre que nos invita hoy la palabra de Dios. ¿Queremos hacer la voluntad de Dios o seguimos haciendo nuestra propia voluntad? ¿Estamos viviendo acorde a la luz de la palabra de Dios o estamos viviendo acorde a la oscuridad de este mundo? Les dejo esa segunda inquietud. Vamos a la siguiente porción de la palabra de Dios. Nos vamos ahora al libro de Josué. Libro de Josué, capítulo 1. Leemos los versículos del 6 al 9. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción de su Santo Espíritu. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, ¿qué dice? Y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Nuevamente aquí la palabra de Dios nos está invitando ¿a qué? A que vivamos acorde a la luz de la palabra de Dios, que no nos apartemos de ella ni a diestra ni a siniestra, sino que permanezcamos siempre firmes en la palabra de Dios. Si hacemos esto, dice la palabra de Dios que todo lo que emprendamos nos saldrá ¿cómo? Bien. Pero si yo camino acorde a la luz de la palabra de Dios, también dice la palabra
que no temeré ni desmayaré, porque Jehová nuestro Dios estará con nosotros en donde quiera que estemos. Cuando la presencia de Dios caminará con nosotros, cuando tú y yo caminemos a la luz de la palabra de Dios. Allí la presencia de Dios siempre va a estar con el cristiano, con el creyente. Cuando caminamos y vivimos acorde a la luz de la palabra de Dios. Dice aquí también Josué, esfuérzate y sé valiente. ¿En qué debemos esforzarnos? En cumplir con la palabra de Dios. ¿En qué debemos esforzarnos? En no apartarnos ni a derecha ni a izquierda de lo que Dios ha escrito en su palabra. ¿En qué debemos esforzarnos? En cumplir con las leyes, los mandamientos y estatutos que Dios nos dejó escritos en su palabra. ¿En qué debemos ser valientes? En no caer en la tentación que el mundo ofrece. ¿En qué debemos ser valientes? En apartarnos de todo aquello que no le agrada al Señor. ¿En qué debemos ser valientes? En alejarnos del mal. ¿Amén o no amén? Aquí el Señor le dice a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Esta es la vida de todo cristiano. Esta es la vida de todo creyente. Esta es la vida de todo aquel que se ha entregado a Cristo Jesús. Oír, guardar y poner por obra la palabra de Dios. No importa la crítica del mundo, no importa la crítica aún de nuestros familiares, no importa la crítica que debamos enfrentar, inclusive en la iglesia. La palabra de Dios me habla claramente que yo me miro a la luz de la palabra cómo estoy viviendo, y si encuentro que mi forma de vivir, mi manera de vivir no está acorde a la palabra, debo corregir mi camino. Amén. ¿Y esto qué nos va a garantizar? Que si vivo acorde a la palabra de Dios, haré prosperar mi camino y todo me saldrá bien. No dice que me irá bien en el empleo, no dice que me irá bien en la casa, en mi familia, en mi hogar. Me dice claramente todo. Es decir, todo en mi vida será de bendición. Todo lo que ocurra alrededor de mí será acorde a la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios es ¿cuál? De que seamos prosperados y bendecidos en todo. Volvamos nuevamente al libro de Santiago, capítulo 4. Santiago, capítulo 4. Los versículos del 1 al 10. Dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis,
porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Qué palabra tan fuerte. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Pero es una verdad que se vive hoy. Cristianos que aún son amigos del mundo. Cristianos que aún están en los deleites y en los placeres del mundo. Y se llaman ser cristianos, no sabiendo de que si somos amigos del mundo, nos estamos constituyendo a nosotros mismos enemigos de Dios. Pero continúa la Escritura diciendo: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Amén. Mire que la palabra nos llama pecadores. Y como pecadores debemos limpiar nuestras manos y nuestros corazones. Amén. Pero sigue diciendo, versículo 9: afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Pero dice el 11 y el 10, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Miramos aquí claramente las cosas que la palabra de Dios no desea que haya en nosotros. El verso número 1 al 3 dice claramente: las guerras y los pleitos entre nosotros, las codicias, las envidias, todas estas son cosas ¿de qué? De la carne. Cosas que no agradan al Señor. Y nosotros sabemos cuáles son las cosas que hay en nosotros que no le agradan al Señor. Pero ¿qué hacemos para arrancar de nosotros esto que no agrada al Señor? Debemos entonces buscar misericordia de parte de Dios para que alcancemos ser lo que nuestro Señor Jesucristo desea que tú y yo seamos. Quiero finalizar en el libro de Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. A partir del versículo número 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra,
porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Miramos lo que claramente nos invita la palabra de Dios. Si hemos resucitado con Cristo, debemos buscar ¿qué? Las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pero ¿qué estamos buscando tú y yo hoy? ¿Será que aún estamos buscando las cosas de la carne? ¿Aún estamos buscando los deleites y placeres del mundo? ¿O por el contrario, como verdaderos cristianos que hemos resucitado con Cristo, estamos buscando las cosas celestiales, las cosas de arriba? ¿Qué nos agrada hoy? ¿Los placeres de la carne o vivir acorde al Espíritu? Porque dice el verso 3, porque habéis muerto. ¿Cuánto hemos muerto en la carne? Y vuestra vida está escondida ¿dónde? En Cristo Jesús. Pero si hemos muerto a la carne. Versículo número 5. En caso que lo anterior no esté en nuestras vidas, debemos vivir entonces de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando viváis en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. Vamos a revestirnos de este nuevo hombre en Cristo Jesús. Y vamos a hacer morir todo aquello que sabemos que a la luz de la palabra de Dios deshonra el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Te damos gloria, te damos honra. Te damos gracias, oh Dios, por esta palabra tuya, Señor, con la cual nos has edificado en esta hora, Señor. Pero también, oh Dios, te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón, oh Dios, porque a la luz de tu palabra, Señor, al mirarnos tomando tu palabra, Señor, como un espejo delante de nosotros, vemos que aún hay cosas que no te agradan. En nosotros aún hay cosas que hay que quitar. En nosotros aún hay cosas, Señor, que debemos arrancar de raíz, Señor. Padre, ayúdanos, oh Dios. Danos dominio propio, Señor, para vivir acorde a la luz de tu palabra, Señor. Y ayúdanos, Padre Celestial, a morir, Señor, en la carne. Permítenos, Padre amado, que la sangre de Cristo Jesús, Señor, nos limpie, nos lave, nos purifique y nos santifique. Danos, oh Dios, la fortaleza, Señor, para ser oidores, Señor, pero también, Señor, para guardar tu palabra, Señor, en nuestros corazones y a ser hacedores de tu palabra, Señor. A poner por obra tu palabra, Señor, en nuestras vidas. Te pedimos la fortaleza, Señor. De la misma manera, oh Dios, como usted le habló a Josué, que lo invitó a ser valiente, Señor, a ser un hombre esforzado y valiente, Señor. Esta misma fuerza, Señor, y esta misma valentía, oh Dios,
deposítala en cada uno de nosotros, Señor. A ser hombres y mujeres valientes y esforzados, Señor, para esforzarnos a vivir de acuerdo a la luz de tu palabra, Señor. Padre, te damos gracias, oh Dios, en esta mañana. Te alabamos y te bendecimos, oh Dios, y te pedimos que bendigas tu palabra que ha sido expuesta, oh Dios, con poder y gloria, Señor. Que esta palabra tuya, Señor, quede guardada en